Nosotros pensamos que la empresa no es una razón social, no es un edificio donde lo que nosotros le apostamos es a contratar gente prácticamente sin experiencia, Ujú. pero con un filtro de valores. Estamos convencidos de que ese es el cambio que necesitamos en el país. O sea, no nada más que la empresa sea ética, sino que las personas sean éticas. Pero algo que va a mantener con soluciones es conservar, digamos, esa misión de formar personas. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Historia Empresarial by Pi Factor Humano, el séptimo de nuestros episodios. Hoy tenemos el placer de estar en las oficinas de CompuSoluciones con José Medina Mora. Muchas gracias, José, por esta invitación y por dejarnos venir a grabar aquí a tus oficinas, que están padrísimas. Y pues, como ya lo dije, hoy estamos con José, ¿no? José es fundador y presidente del Consejo de Administración de CompuSoluciones, además de presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Hoy se perfila para asumir un nuevo reto, convertirse en el próximo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, cargo que lo colocará al frente de la máxima representación del sector privado en México. Ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, Medina Mora cuenta con 2 maestrías y un doctorado profesional por la Universidad de Stanford, así como una maestría adicional por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Su trayectoria lo ha consolidado como uno de los empresarios más influyentes del país. La revista Expansión lo incluyó entre los 100 empresarios más importantes de México. EY lo reconoció como Entrepreneur of the Year y Endor destacó su impacto en el ecosistema emprendedor. También ha recibido distinciones como Dejando Huella, otorgado por egresados IPADE, y el reconocimiento de la Fundación Carlos María Abascal Carranza por su liderazgo humanista. Muchísimas gracias por recibirnos, gracias por tu tiempo. Siempre la pregunta con la que nos gusta iniciar es ¿qué es lo que más te gusta o más disfrutas del día a día de tu trabajo, de llegar a tu oficina y convivir con la gente? ¿O qué es lo que más disfrutas? Yo te diría que lo que más disfruto es el contacto con la gente, el saludo, el saber cómo están, digamos, porque eso pues, ayuda a hacer como esa conexión persona a persona, Yes. que pues finalmente lo que hacemos lo hacemos entre las personas. Así Entonces, ese es. primer contacto, te diría que lo disfruto porque además es una manera de conectar si alguien, pues a lo mejor tiene alguna dificultad familiar, alguna situación de salud, pues es la oportunidad también de preguntarle, ¿no? ¿Cómo vas? Así es. ¿No? Y eso pues permite hacer esa conexión que nos ayude a arrancar con todo en el día. Conocer más a tu equipo, ¿no? Sí, Padrísimo. usar la persona, ¿no? Así es. Padrísimo. Oye, José, y también nos encantaría que nos platicaras un poquito de cómo arrancó tu carrera, porque bueno, ahorita CompuSoluciones es todo un imperio, pero sabemos que tuvo que iniciar pues desde cero, no sé, que nos platiques un poquito, no solo CompuSoluciones, sino cómo es toda tu trayectoria, ¿no? Desde que estudiaste, qué fue lo primero que hiciste en el mundo empresarial, que nos platiques un poquito. Sí, con mucho gusto. A mí desde que estudiaba la preparatoria me llamó la atención cómo podías hacer diagramas de flujo para Mm. resolver alguna problemática, que luego la podías codificar y eso con una computadora pues te daba la posibilidad de automatizar la solución de pues muchos procesos. Sí. Entonces como que eso estaba ahí presente como un interés. Cuando estudio la carrera, todavía no existía la carrera de ingeniería en sistemas. Ok. Los que nos dedicábamos a los sistemas éramos ingenieros civiles, como es mi caso, ingenieros electrónicos, mecánicos, actuarios, físicos, matemáticos. Pero siempre fue con ese interés por las computadoras. Y entonces decidí estudiar ingeniería civil, básicamente porque es una ingeniería muy general, Ujú. que me gustaba mucho la física y las matemáticas, pero siempre fui en la carrera buscando cómo aplicar la computadora para resolver problemas de ingeniería civil, como ruta crítica para la construcción, como diseño de estructuras. Y así fue como, digamos, esa semillita de la computación quedó sembrada. Trabajé en una constructora justo diseñando programas para Ok. pues la automatización de la misma constructora.
Y bueno, así es como finalmente pues solicito entrar a la maestría a Stanford. Ok. Solicito beca de CONACYT. Afortunadamente, eran tiempos en que CONACYT todavía daba becas. Y así pudimos ir, no sé si yo recién casados, a estudiar la maestría. Ella también estudió una maestría en educación infantil. Yo estudié una maestría en aplicaciones de computación en la ingeniería. Después estudié una maestría en administración. Y luego saqué un grado que es el Engineer's Degree, que es después de la maestría, es la opción de un PhD o un Engineer's Degree, que son dos orientaciones de un doctorado. Uno es a la investigación y docencia y otro es a la práctica profesional, que es la que de alguna manera tomé. Me tocó la nacionalización de la banca cuando estaba Ok. justo en la maestría. CONACYT nos dijo, pues acabando el semestre se acaba la beca. Me faltaba hacer la tesis, entonces entré a trabajar en la universidad, completé la tesis y pues no había trabajo en México. Eran tiempos en que cada sexenio, digo, era un tipo de cambio fijo, al final el sexenio se devaluaba, se paraba la economía, entonces no había trabajo en México, entonces Sí. busqué trabajo en Estados Unidos, así fue como entré a Hewlett Packard. Y Hewlett Packard abre una planta aquí en Guadalajara en el año 82 y fue la manera de regresar a mi país. Fui el empleado número 11 de la planta de Hewlett Packard en Guadalajara. Hoy son más de 6,000, tienen varias plantas. Trabajé ahí 3 años en una situación, la verdad, muy cómoda. José, nuestro primer hijo, nació cuando estábamos en Stanford. Entonces, esos 3 años en Hewlett Packard, aquí ya en Guadalajara, Ceci decidió terminar la carrera de psicología y entonces pasaban por mí a las 5 de la tarde a Hewlett Packard, nos íbamos al ITESO. Yo me quedaba en el jardín del ITESO jugando con nuestro hijo mientras Ceci tomaba sus clases y ya regresamos a la casa y así, digamos, fueron 3 años muy padres. Nació Andrés, nuestro segundo hijo. Ceci lo llevaba en un bambineto a clases al ITESO. Y es justo en ese tiempo en que pues a mí se me ocurre emprender, ¿no? Ok. Eh, ¿Cómo por qué año sería? Fue en el año 85. Ok. Un día le comenté a Ceci que quería emprender. Ella me preguntó pues, que si no me gustaba lo que hacía Sí, en así Hewlett es. Packard. Le dije, pues sí me gusta. Entonces, entonces no te gusta la empresa. Le digo, no, pues la verdad sí me gusta. Ajá. Es una empresa que admiro hasta la fecha. Y dice, entonces ya sé, no te gusta lo que ganas. Le digo, no, la verdad me pagan muy bien, a lo mejor más de lo que deberían. Sí. Y entonces me preguntó, pero ¿por qué entonces quieres emprender? Ujú. Y yo le eché un rollo, la verdad no me acuerdo qué le dije. Pero cuando yo terminé, ella me dijo, ¿esto es lo que realmente quieres hacer? Le digo, sí. Y dice, cuentes con mi apoyo. Entonces eso cambió toda la dinámica de pues esa tranquilidad de a las 5 de la tarde irme al ITESO, jugar Sí. con Jos, luego con Andy, a pues trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias en, digamos, una realidad. Para los emprendedores el arranque pues normalmente es difícil y no fue la excepción. Sí. Hicimos un plan de negocio que a lo mejor en la maestría en Stanford hubiera sacado a más, Ok, sí. pero en realidad en el mercado, que es a la hora que se prueba un emprendedor, pues quebramos ese primer año. Yo antes decía que se nos había acabado el capital. En realidad, un socio administrativo decía que cuando una empresa se le acaba el capital es que ha quebrado. Entonces ahora lo digo con mucho orgullo. Quebramos, hicimos un segundo plan de negocio. El segundo año volvimos a quebrar. Y no fue sino hasta el tercer año que logramos ya un punto de equilibrio y sobre todo un modelo de negocios rentable que pues ha ido desde luego evolucionando a partir del cuarto año hasta el año 40. Este año cumplimos ya en el mes de mayo 40 años Ay, qué de la padre. fundación de la Muchas empresa. felicidades. Entonces, pues sí, con un arranque muy difícil, como cualquier emprendedor, pero con esa determinación, esa visión de futuro, pues sabíamos que lo íbamos a lograr y finalmente lo Sí. logramos. Mucho apostando a tener gente buena para construir un equipo en donde pues todo se centra alrededor de las personas. Sí. Y eso pues ha permitido que en estos 40 años la empresa siga creciendo, ¿no?
Sí. ¿No te dio miedo esa decisión, digo, regresando un poquito a tomar la decisión de salirte de HP con dos hijos chiquitos? ¿No te dio miedo tomar esa decisión? ¿Qué pensaste? ¿Qué te Sí, llevó mira, a seguir adelante? tenemos dos hijos. En ese tercer año venía en camino nuestra tercera Ok, hija, Mariana. Fue un año muy difícil, ese fue quizá el más difícil, porque, digamos, tenía las tarjetas de crédito al tope. ok, Tuve que vender mi auto para comprar uno más viejito y tener un poco de flujo. Le dije a Ceci, no podemos salir a comer fuera los fines de semana, no podemos salir de vacaciones, no podemos comprarle ropa a los hijos. Y ahí es donde realmente se probó esto que me había dicho que me apoyaba, porque ahí estuvo siempre sí, el pie del me cañón acuerdo. impulsándome. Y lo que yo pensaba, digamos, en ese tiempo, o sea, si en ese tercer año no lográbamos ese punto de equilibrio, pues a lo mejor sí teníamos que cerrar, ¿no? Ok, Yo lo que veía es que pues igual cerramos, conseguía yo un trabajo, pagaba las deudas y volvería a emprender, ¿no? O sea, ok, realmente, afortunadamente en ese tercer año logramos el punto de equilibrio, pero finalmente, pues cuando eres emprendedor, pues tomas esos riesgos así es. y pues cuando las cosas no funcionan, pues hay que detenerse a reflexionar y cambiar, ¿no? O sea, en una discusión que tenía yo con Ceci porque me decía que era yo muy terco. Ok, Y le digo, no, a ver, tengo determinación, es decir, un terco es alguien que intenta algo, no funciona y lo sigue intentando, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que necesita el emprendedor es esa determinación para intentar algo, no funciona, dar un paso atrás, reflexionar, aprender, probar algo diferente, no funciona, dar un paso atrás, observar, aprender, tratar algo diferente hasta que así le es. pegas, ¿no? Entonces, la verdad, pues quizá por la juventud, digo, tener una familia, tres hijos, que mantener deudas ya muy importantes. Sí. Tenía yo la confianza de que si no funcionaba en ese tercer año, como te decía, pues buscaba trabajo, pagaba las deudas y luego volví a emprender. Sí, padrísimo. Y en el momento en el que empiezas con tus soluciones, ¿recuerdas quién fue tu primer cliente? ¿Recuerdas cómo lo pudiste abordar? La emoción que fue al tener esa, por decir así, primer venta. Platícanos un poquito de ese proceso del emprendimiento. Sí, recuerdo, sí, en los primeros años, cuando ya justo, digamos, porque en el primer año el modelo de negocios que seguimos y que no funcionó es que es cuando aparecen las computadoras personales. Ujú, ok, Y un poco la visión era que pues las computadoras las tenían el gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipios grandes y las grandes corporaciones. Cuando aparece la computadora personal, como que dijimos, ahora sí, la computación está al alcance de todas las pymes, ¿no? Entonces, la idea era ayudarle a las empresas a validar que se valía la pena invertir en una computadora. Eso suena ridículo hoy en día, sí. pero esas computadoras eran, primero, computadoras que no tenían disco duro, eran de discos flexibles. Ujú, La memoria eran 64, no gigabytes ni megabytes, sino kbytes. ok, No tenían ningún programa, no había ninguna aplicación, solo tenían lenguajes de programación. ok. Valían 7.500 no pesos, sino dólares. Y había un arancel de 100% traerlo a Ok. México. Entonces, básicamente la idea de convencer a una empresa que invirtiera $15,000 en un aparato que básicamente no hacía nada, pues no fue, No era digamos, tan rentable. no conseguimos suficientes clientes. Para el segundo año, ya algunas empresas habían comprado computadoras personales y como no había programas, decidimos desarrollar un sistema administrativo, lo que hoy es un RP, Ujú, y lo que pensamos es que pues, lo hacíamos para una empresa y luego ese mismo sistema para otra, y para otra y para otra como un paquete. Pero en realidad no salimos de la primera porque la empresa quería más funcionalidad, nos llevó más tiempo del que pensábamos y entonces pues por eso quebramos, ¿no? En el tercer año ya aparecen aplicaciones y entonces armamos soluciones. Por ejemplo, aparece un procesador de palabras. ujú, No crean que el Excel, no crean que el Otso 1, 2, ujú, 3, VisiCalc. ok, Y básicamente eso le da un potencial de uso a una computadora personal en muchos campos, en muchas áreas de las empresas. Entonces vendíamos la computadora
con el VisiCalc, con una impresora, con un curso de cómo usar el VisiCalc y con una póliza de soporte. Y salió también una aplicación que se llamaba PageMaker, con la cual tú podías imprimir libros en una impresora láser. Entonces vendíamos la computadora, la impresora láser, el PageMaker, el curso, la póliza de soporte, el paquete de solución. Sale también el AutoCAD, y entonces era la computadora con el AutoCAD, con un plotter, con el curso, con la póliza. Entonces, una vez que logramos armar soluciones, es que fue ya más fácil vender y tener un modelo sustentable. Pero hablando de esas primeras ventas, recuerdo un arquitecto que nos solicita la cotización de una computadora. Y entonces, pues lo fuimos a ver. Él hacía tal cual proyectos arquitectónicos, su esposa manejaba administración de bienes raíces, y entonces, pues estaban valorando tener una computadora en su negocio que la pudieran usar los dos para, digamos, el negocio que cada uno tenía. Y ahí estuvimos una vez y otra vez. Luego de repente pidieron que necesitaban como una configuración más grande para que les alcanzara. Y bueno, es una venta memorable, porque de repente un día me habla el arquitecto y me dice: oye, ya nos decidimos, sí vamos a comprar la computadora, pero no va a ser una, van a ser dos. Entonces, bueno, fue así como la fiesta, ¿no? Eran tiempos en donde, pues cada mes, cuando empezaba el mes, íbamos contabilizando lo que vendíamos, cuánto nos quedaba de margen, sabíamos qué gastos teníamos, y entonces, pues, para ver en qué día del mes ya sacábamos los gastos del mes. Y a veces, pues, era el 25, el 26, el 27, a veces el 31 del mes lográbamos. Entonces, lograr una venta así, pues fue un mes en que muy pronto logramos ya sacar los gastos del mes. Y aunque no vendamos nada, lo que queda del mes ya salimos adelante, ¿no? Sí. Por eso se hizo memorable esa venta. Padrísimo. Ay, Qué padre. Te pregunto eso porque no sé si tú recuerdas, seguramente sabes, cuando Pi Factor Humano inició, queremos mucho a CompuSoluciones porque CompuSoluciones fue parte de la primera generación y fueron de nuestros primeros clientes, ¿no? Y han estado en la mayoría de las generaciones desarrollando gente. ¿Qué te llevó a confiar en nosotros? Desde la primera generación, desde que Nacho te buscó, este, ¿por qué decides desarrollar a tu gente? Mira, nosotros pensamos que la empresa no es una razón social, no es un edificio, no son las cuatro paredes de una oficina. La empresa somos las personas. Entonces, para que crezca la empresa, tienen que crecer las personas. Por eso consideramos que la capacitación debe ser obligatoria. Y en especial para la formación de los mandos intermedios, digamos, los directores, empezamos a ir a los programas del IPADE. Pero sabíamos que necesitábamos complementar, sobre todo para los mandos intermedios, esa formación. Y digamos que buscando qué había en el mercado, pues dimos con Pi Factor Humano. Y la verdad, pues desde la primera generación fue realmente pues muy satisfactorio ver el resultado en la formación de las personas. Yo sé que hay muchas empresas que piensan que no tiene caso capacitar al personal porque lo capacitan y se los piratean, ¿no? Yo les digo que es peor que no lo capaciten y que se queden. Hay que apostarle a las personas, al desarrollo de las personas, y que claro, sabiendo que las personas están de paso por la empresa, si nosotros como seres humanos estamos de paso por este mundo, el tiempo que esté la persona en la empresa sea un ganar-ganar. Es decir, invertimos en la capacitación, logramos que tenga más habilidades, mayores habilidades, que las ponga en práctica en la empresa, y que, bueno, el día que salga de la empresa sea una mejor persona, pero también la empresa haya salido beneficiada precisamente con el resultado de esa capacitación. Sí. Entonces, esa es la razón de por qué apostarle a la formación de las personas, y cómo encontrar a Pi Factor Humano fue muy importante desde el inicio para complementar esa formación, sobre todo con los mandos intermedios. Padrísimo. Gracias. José, ¿y tienes algún caso de algún colaborador que nos quieras compartir como muy claro de cómo viste el cambio? O así que a lo mejor que inició desde abajo y que ha ido escalando y ha sido clave incluso en CompuSoluciones, que te acuerdes. Sí, mira, muchos casos, afortunadamente. Uno muy particular, cuando arrancábamos, Irma Escalante, que en paz descanse,
Ella entró de 18 años como Chiquita. auxiliar administrativo, Mm. muy inteligente, pero pues, vamos, no había estudiado ni la preparatoria. Wow. Entonces ella, mientras trabaja, estudia la preparatoria, luego estudia la carrera. De hecho, la presenta en esa opción de por conocimientos, y como realmente era brillante, pues pasó, y luego sacó la maestría, y luego pues ya estaba en el doctorado cuando pues llega al final de su vida. Ella llegó a ser gerente de desarrollo de talento, de personal dentro de CompuSoluciones. Pues fue muy interesante ver cómo alguien que ni siquiera tenía carrera, pues fue creciendo en la estructura a llegar a ser gerente. Claro que ella siguió desarrollándose, capacitando. Ya no pudo concluir el doctorado. Yo recuerdo, fuimos Ceci y yo a visitarla ya al final de su vida, y nos decía con mucha paz y con mucha felicidad, decía, pues mira, parece que ya cumplí mi misión en este mundo. Entonces fue una persona muy importante para, de alguna manera, desarrollar la filosofía del área de personal en soluciones basada en valores. Mucho de lo que hoy aplicamos con software de Talentry, de evaluación de desempeños, de aros de reconocimiento, de conversaciones de terceros niveles, surgen precisamente de esta área de personal. Pero como ella, hay muchas otras personas que llegaron hoy. Rosario Vázquez es la subdirectora de Administración y Finanzas, y lo mismo, ella pues entra de auxiliar, admirable la verdad, porque pues estudió la preparatoria, le estudiaba pues de 7 a 10 de la noche, entonces trabajaba hasta las 7, entraba a clase 7 a 10, a esas horas pues tenía que cocinar para el día siguiente, digamos casada, con hijos. Entonces pues a las 2 de la tarde salía para recoger hijos de la escuela, darles de comer, regresar a trabajar y luego estudiar. O sea, realmente pues no es sencillo, ¿no? Sí, no. De ser mamá, de ser esposa, de ser ama de casa, además de cumplir con las responsabilidades en la empresa y además estudiar. Entonces estudió la prepa, estudió la carrera, estudió varios diplomados, y hoy es subdirectora de la empresa. Y les puede dar miles de ejemplos de personas en donde lo que nosotros le apostamos es a contratar gente prácticamente sin experiencia, pero con un filtro de valores. Ok. Lo que hemos visto es que es más fácil alguien que tenga los valores sólidos enseñarle la función, que al revés, alguien que tenga la experiencia en la función, enseñarle los valores. Sí, de acuerdo. Entonces, digamos, por eso le hemos apostado mucho gente sin experiencia, recién egresados, pero con valores, Ok. y los vamos desarrollando. Qué padre. ¿Cuáles crees que sean los valores más importantes? O tú en CompuSoluciones, ¿en qué valores se fijan más? Los valores son Pixelin. Pixelin porque son las iniciales de cada uno de los valores, y eso nos facilita Ok. recordarlos Ok. y comunicarlos, ¿no? P de productividad, I de integridad, C de confianza, S de servicio, E de equipo, L de lealtad, IN de innovación. Ok. Y digamos que los valores no es nada más que pues, sea un póster que está ahí colgado y dice son los valores Pixelin, sino que, por ejemplo, tenemos una convención Pixelin. Ok. Esto es un sábado fuera de la oficina, en donde una vez al año, para conocernos socialmente fuera de lo que es el ambiente de trabajo, conocernos como personas y reforzar uno de los valores. Entonces, cada año la Convención Pixelin refuerza a uno de esos valores. Ahí, una de estas convenciones Pixelin, de repente apareció la botarga de Pixelin. Ok. Y fue un momento mágico porque pues, la gente le gustó mucho, todos se querían sacar fotos con Pixelin, y que además el área de mercadotecnia diseñó una botarga en donde está relacionada con los valores, es decir, las sombreras de la confianza, el traje de la integridad, el servicintro del servicio, la innovacapa de la innovación, las botas de Dica del trabajo en equipo, los guantes de la productividad. Entonces son maneras como se va ligando el aterrizaje de los valores. Adicionalmente, en la evaluación de desempeño, además de evaluar los resultados de cada persona, evaluamos cómo viven los valores.
Entonces, tienes que ver, por ejemplo, el valor de la productividad y calificar a los que estás evaluando cómo viven el valor de la productividad y ordenarlos. Sí. Cómo viven el valor de la integridad, el valor de la confianza, el valor de servicio, el valor del equipo. Entonces, otra manera de aterrizar esa cultura basada en valores. Y otro ejemplo que les puedo dar es los aros de reconocimiento. Ok, Aros es el arte de reconocer al otro. ok. Algo que sucede en las organizaciones y en las empresas es que cuando alguien hace bien su trabajo, pues es su trabajo, ¿no? Si alguien hace algo mal, entonces sí lo señalamos, Sí, sí, coscorrón, de acuerdo. jitomatazo, en fin, Sí. Y entonces, para generar una cultura del reconocimiento, implementamos estos aros. Entonces, tú recibes aros para regalar 4 veces al año Ok, y los regalas ¿A quién tú ves? cuando tú ves a alguien que practica muy bien uno de los valores. Ay, qué padre. ¿Sí? Y entonces, pues yo te puedo regalar un aro por el valor del servicio Ujú. y te pongo en el sistema un mensaje, te agradezco lo que haces para siempre estar dispuestas Qué a padrísimo. servicio a los demás, ¿no? Entonces, una vez que recibes estos aros, ¿qué haces con ellos? Puedes cambiarlos por promocionales, puedes cambiarlos. En los cursos de capacitación internos son obligatorios, pero también puedes tomar cursos afuera ok, y ahí tienes que pagar una parte. Esa ok, parte la puedes pagar con aros. ok, El uso más frecuente es que un aro te da 2 horas de tiempo libre. ok. Mm. Si juntas 4 aros ya tienes un día más de vacaciones. Si juntas, digamos, 4 por 5 serían 20, pero con 18 aros te damos una semana adicional de Ok. vacaciones. Y ese es el uso más frecuente. Recuerdo una anécdota. Estaba yo en la sucursal que tenemos en Ciudad de México. Hay una Ujú. plaza comercial muy cerca de la oficina. Estaba yo en un desayuno de trabajo y escucho una mesa de al lado. No sé si están de acuerdo conmigo que las mujeres tienen esa habilidad de todas hablar al mismo tiempo y todas escuchar y saber quién Sí, está sí, diciendo qué. de Sí. acuerdo. Y entonces, De bueno, acuerdo. pues era tanto lo que se oía que volteé a ver, pues sí, un grupo de mujeres muy contentas y estaba una colaboradora Ok. dentro de ellas, ¿no? Entonces, eh, pues yo seguí con mi desayuno de trabajo y de repente pues veo el reloj y entonces digo, bueno, pues si ¿y a qué hora se va a ir a trabajar, no? Sí. Termina mi desayuno de trabajo, me voy a despedir y me dice, no sabes cómo agradezco tener los aros, porque lo puedo intercambiar y así poderme reunir con mis amigas. Está Dije, qué padrísimo. bueno que no le dije nada, ¿no? No, pero está padrísimo porque creo que también es una forma de pensar mucho pues en la vida personal de los colaboradores, ¿no? Y creo que van haciendo eso más pertenencia para que puedan Sí. estar aquí. Por ejemplo, una de las peticiones comunes de las mamás, sobre todo las mamás, pero no nada más, es cuando hay el festival de Sí, kinder de su hijo. sí, claro. ¿Qué hacen? Pues a veces piden permiso y les dan, a veces piden permiso y no les dan, Sí, o piden un día de vacaciones. Pues con este sistema tienes un aro, lo intercambias, te vas al festival de kinder de tu hijo y regresas a trabajar. Entonces sí, un uso, como dices tú, que pues ayuda ahora sí que a las necesidades rutinarias que tenemos sí, las personas, totalmente. ¿no? Y los aros podría ser que aquí en Soluciones les digan que si lo usa para cierta cosa les valga más que para otra o cada quien así como Tienen quiera. toda la libertad para usarlo como quieran. Hay otras maneras de conseguir ahorros, además de los que se regalan por la observancia y la vivencia de valores. Ujú. Si tú sigues los procesos en orden, Ok, te haces, o sea, recibes ahí un aro, ok, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. planeas con tiempo un viaje. Eso va a lograr que tu agenda esté mejor organizada, ujú, que consigas más barato el boleto del avión, ujú, en fin, eso ayuda a la empresa a bajar los gastos y entonces como una manera de reconocer, ujú. pues mira, tienes un aro por cumplir, digamos, en algunos procesos, ¿no? Ese orden. Ok. José, ¿y hay algo así que sea raro o diferente que disfrutes mucho de liderar al equipo en general? O sea, no algo como lo típico que siempre escuchamos. ¿Hay algo que la gente no sepa, que nos quieras compartir? ¿O qué es lo que más te gusta de liderar a tu equipo? Y a mí me gusta mucho compartirles mi experiencia como peregrino de Santiago. Ok. Qué padre. Eh,
Ceci y yo somos peregrinos de Santiago, hemos hecho 4 veces el Camino de Santiago por distintas rutas. Ok. Y sobre todo el primer Camino de Santiago, para mí ha sido la experiencia más transformadora de mi vida. Hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo gracias a el Camino de Santiago. Qué padre. Las circunstancias que iba a ser cumpleaños de Ceci, ella me pidió que de regalo de cumpleaños la acompañara a hacer el Camino de Santiago. Yo no sabía que era eso, pero cuando me enteré que son 800 kilómetros, calculo 20, 25 kilómetros por día, son 35 días, 5 Hicieron el semanas, más largo. más en lo que llegábamos a Madrid, de la frontera con Francia, para empezar el camino, y luego en Santiago, y luego regreso a Madrid, 6 semanas. Entonces le dije, oye, me encantaría, pero no puedo. Yo me tomaba 2 semanas de No vacaciones. tengo tantos aros, ¿no? No tengo tantos aros para tomar 6 semanas, ¿no? No, o sea, me tomaba 2 semanas de vacaciones, sí tenía aros Ok, acumulados, sí. y entonces bloqueé las 6 semanas y me fui. Ok. Y yo tuve la oportunidad como de reflexionar lo que había hecho en la vida, lo que había dejado de hacer y lo que quería hacer con el resto de mi vida. Fue como el medio tiempo de un partido de fútbol, en donde te Ok. detienes, revisas qué hiciste el primer tiempo y decides qué hacer el segundo tiempo. Regresando de ese primer camino, me encuentro con dos noticias en CompuSoluciones, una buena y una mala. La buena, la empresa iba de maravilla. Ok. La mala, la misma, que ya no me necesitaban. Ok, sí. Entonces decido, digo, sigo siendo presidente del consejo, pero era un presidente ejecutivo tiempo completo en la empresa. Entonces decido participar en consejos de otras empresas, en consejos de universidades, en consejos de instituciones de beneficencia. Entré como profesor invitado al IPADE y entré al consejo de Coparmex Jalisco. Ok. 7 años después me eligen presidente, Ok. 3 años presidente de Coparmex Jalisco, 1 año presidente de la Federación Occidente, 4 años vicepresidente nacional, 1 año secretario general, 4 años presidente nacional de Coparmex, que terminé en diciembre del 2024. Este 2025 he sido vicepresidente del Consejo Económico Empresarial. Hoy soy el candidato de unidad para asumir la presidencia el 10 de diciembre de este Felicidades. 2025. Felicidades. Eh, digamos que desde el 2007, que fue ese primer Camino de Santiago, estoy viviendo el segundo tiempo de mi vida. La verdad, disfrutando cada día y pues ahora sí que poniendo al servicio de los demás por los talentos recibidos. Eh, digamos, todas las actividades que hago desde ese regreso del primer Camino de Santiago son actividades pro bono. Ujú. Y es la verdad que muy satisfactorio. Conozco el país. En los 4 años que fui presidente nacional de Coparmex, visitaba 2 o 3 ciudades por semana. Pasaba 1 o 2 días en Ciudad de México. Siempre regresaba los fines de semana a Guadalajara para ver a la familia, a los hijos, a los nietos. Entonces aprendí mucho, conocí el país, dialogué mucho con los jóvenes, con gobernadores, con presidentes municipales, desde luego con empresarios, los consejeros de Coparmex, con los obispos cuando había oportunidad. Entonces, pues esto me permite tener como una perspectiva muy amplia de Ok. lo que pasa en el país, qué se requiere, y pues ahora ponerlo al servicio en este nuevo puesto como presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Padrísimo. Aparte, esto también ayuda muchísimo, me imagino, como dices, a conocer la situación del país y a tomar mejores decisiones para la empresa, ¿no? O sea, cómo eso te ha ayudado a ti pues sí, a permearlo a tu equipo para poder tomar mejores decisiones desde el consejo, para traer más negocio a la empresa, por decir así. ¿Ha Pues tenido mira, algún la beneficio? verdad, la de participar en Coparmex, la empresa no tiene más negocios por eso. Ujú. Es, digamos, algo que hemos separado. Ok, La empresa va de maravilla porque pues, hay un gran equipo humano que atiende muy bien a los clientes, que pues, ha sabido buscar oportunidades. Por ejemplo, hoy estamos presentes en varios países, ujú, en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, que no estábamos presentes cuando yo dirigía la ok, empresa. Hoy tenemos un área de innovación disruptiva en como Soluciones Ventures, invertimos en startups tecnológicas, en Search Funds, tenemos también un laboratorio Emprende con Soluciones que desarrollamos internamente ahora con inteligencia artificial. ok. Entonces realmente es porque pues, el equipo humano es excelente y encuentra nuevas oportunidades y sigue creciendo. Sí participo yo en los consejos
Y desde luego en el Consejo, pues sí doy un panorama del entorno económico, político y social de México y del mundo, ¿no? Ahora la geopolítica pues, se ha hecho más importante, pero no ha sido, digamos, el buscar participar en los organismos empresariales para traer negocio a Compusoluciones. Hemos decidido separar eso. O sea, el negocio es Compusoluciones y ese va, digamos, por su parte. Y lo que hago yo, lo que hice en Coparmex, lo que hago hoy en el Consejo de Coordinación Empresarial es una manera de servir a mi país, este, pues cumplir una misión que le da sentido a mi vida. Ok. José, y en este sentido, porque me encanta que Compusoluciones es una empresa súper ética y como dices, o sea, tienen súper claros sus valores, que los colaboradores los vivan. Es algo que creo que se admira muchísimo en un ambiente tan adverso en donde hay muchos otros empresarios que no son éticos o que no les importa o que piensan que el fin justifica los medios. ¿Ha habido algún momento clave o que tú recuerdes en donde hayas tenido que perder incluso a lo mejor capital o algo de la empresa por mantenerte ético en alguna decisión? Sí, muchos proyectos. Sí. Sí, yo te diría que decidimos desde que fundamos la empresa que había clientes que nos iban a comprar por nuestra oferta de valor y clientes que querían que comprarían si había alguna mordida, alguna mochada, algún arreglo. Decidimos que estos no eran nuestros clientes. Eso, pues desde luego nos ha hecho perder muchos negocios. En alguna ocasión un grupo de jóvenes me decían, oye, pero es que pues han perdido entonces mucho negocio. Pues sí, entonces sería una empresa mucho más grande. Le digo, no sé, puede ser que sí, pero lo que sí estoy seguro es que no seríamos una mejor empresa. Y hay, digo, muchos ejemplos. Este mismo edificio, la licencia de construcción tardó 3 años, 9 meses, 15 días. Y tardó todo ese tiempo porque no estábamos dispuestos a dar A ver. ni un peso y por otro estábamos dispuestos a cumplir con la ley y los reglamentos. Entonces, hasta que se dieron cuenta de que cumplíamos con la ley y que no íbamos a dar nada, pues salen la licencia de construcción. Sí. Aquí en la terraza que tenemos en el piso 7, tenía el arquitecto diseñó poner una lona. Con los vientos que hay en Guadalajara, la lona se fue. Se ve que poner una estructura. La estructura requería licencia de construcción. Esa ya tardó menos, No 18 entiendo. meses. Hoy estamos solicitando una licencia para remodelar la terraza en el piso 2. Llevamos de enero a la fecha, o sea, 11 meses. No sabemos si va a cumplir el año, pero seguimos en la misma línea ética. Sí. Consideramos que, desde luego, sería mucho más fácil el arreglarse, es más rápido, pero entonces no cambiamos al país. Entonces hemos decidido, cuando decimos que el valor es la integridad, digamos de Pixelín, la I es integridad, y ese es en cada uno de los hechos demostrar. Y estas historias ayudan a transmitir a la gente que vamos en serio. De tal manera que cuando se les presenta alguna ocasión es muy claro, pues no damos ninguna mordida, ¿no? Sí. Estamos convencidos de que ese es el cambio que necesitamos en el país. O sea, no nada más que la empresa sea ética, sino que las personas sean éticas. Y en ese punto estamos muy acostumbrados a pensar que hay que cumplir la ley, ¿no? El Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el piso, es lo menos, pero realmente tenemos que lograr un estándar más alto, que es el estándar ético. Entonces, eso desde luego lo transmitimos con nuestros colaboradores, pero también con nuestros clientes, con los proveedores, y es una manera de que esto se va extendiendo también hacia las familias. Y estamos convencidos que esa es la manera de cambiar al país. Sí. O sea, teniendo esa actitud ética, sabiendo que va a tomar más tiempo y que necesitamos paciencia, necesitamos perseverancia y optimismo de que eventualmente lo vamos a lograr y lo logramos. Realmente creemos que vale la pena. José, perdón, y en este sentido, ¿qué tan fácil ha sido transmitir esto a los colaboradores? Porque yo entiendo que esta parte de los aros desde que entras a CompuSoluciones te das cuenta del ambiente, ¿no? O sea, de cómo es muy cercano, también muy humano. Pero no sé si, por ejemplo, has tenido casos en donde te ha costado tener que soltar a ciertos talentos que aunque estén muy desarrollados por temas como de ética y por temas de valores, hayas tenido que Sí, o dejarlos. sea, afortunadamente no muchas personas, pero ha sido muy claro. Cualquier persona
que viola un valor no puede seguir en CompuSoluciones. Los casos más claros son cuando alguien toma dinero de la empresa. Sí, ha habido casos. Sí, sí ha habido casos, pocos afortunadamente. Y un poco lo que hemos reflexionado es, oye, pues como seres humanos nos equivocamos, ¿merece una segunda oportunidad o no? Es una discusión que tuvimos muy al principio de la empresa. Y finalmente llegamos a la conclusión de que como seres humanos sí merecemos una segunda oportunidad, pero en otra empresa. Ok. O sea, tiene que salir de la empresa y esa es una manera de ayudarle, hacer una llamada de atención, esperamos a tiempo para que no lo vuelva a hacer. Que se haga consciente. Y un mensaje a todos los demás, decir, a ver, los valores van en serio. Si alguien no cumple los valores, tiene que salir. Y la misma cultura de la empresa, a la hora que la vas desarrollando, va expulsando a aquellos que no viven los valores. Sí, claro. Ellos solitos, ¿no? Dicen, pues Sí, no me siento cómodo o lo que quieras, ¿no? sí, o saben cuando cometen una falta, pues que tienen que salir. Sí. Digo, recuerdo un mensajero que fue un caso triste en el sentido de que era muy bueno, un proveedor le ofrece trabajo, se va con mayor sueldo, a los 15 días regresa y dice, no, me tratan muy mal, a gritos, aunque yo quiero regresar, ya se había cubierto su puesto. Y dije, bueno, cuando se abre una vacante te buscamos. Después de unos meses se abrió una vacante, regresó. Uno de las ventajas con los aros es que podías intercambiar un aro por el uso de una camioneta el fin de semana si necesitabas mover un mueble o cambiar. Él lo pide en un fin de semana. La condición que ponemos es tú tienes que poner la gasolina de tu bolsa. Sí. Se le hizo muy fácil pasar la nota como si fuera de uso de la empresa. Ya después de que había regresado. Ya que había regresado. Y entonces, pues una auditoría vota Sí. esa nota y entonces a la hora de confrontarlo, pues él reconoce que se equivocó y no nada más eso, sino dice, sé que me tengo que ir. O sea, cuando es una cultura de valores sólida, la misma cultura hace que la gente que no los cumpla sea expulsada. Inclusive las personas que se dan cuenta que se equivocaron, ellos mismos saben cuál es el camino, cuál es la consecuencia. Y eso deja un mensaje muy claro y sólido a todos los demás. Entonces, una manera en que se puede construir una cultura de valores donde no puede haber excepciones. Por eso decimos, sí, una segunda oportunidad, pero Pero en no te empresa. otra empresa. Así es. Oye, Pepe, y también platicamos un poquito cómo llevas la relación empresa-familia. No sé si alguno de tus hijos pueden entrar a la empresa o no, qué procesos tienen. Sí, o sea, nuestros tres hijos nunca les dijimos que tenían que trabajar en la empresa. Ujú. De hecho, hoy los tres trabajan en la empresa por Ok. decisión de ellos. Ok. Afortunadamente entraron ya que yo no trabajaba en la empresa, siendo presidente del consejo. Pero, o sea, Jos, por ejemplo, trabajó 11 años en el sector público, en la Comisión Ok. Nacional Forestal. Cuando me dijo, ya acabó mi ciclo en el gobierno, ¿de qué vas a hacer? Pues voy a iniciativa privada, ¿dónde? Pensé que iba a emprender, ¿no? Con soluciones. Dije, oye, no, es que no contratamos ni directores ni gerentes. Tienes que entrar el soldado raso, no importa. Oye, vas a ganar la tercera parte, no importa. Y al paso de 8 años, bueno, ahora ya es director y se hace cargo de las operaciones internacionales. Andrés, financiero, trabajó en GBM, Casa de Bolsa, 7 años cuando decidió que no era su camino las finanzas. Fue a hacer su maestría justo en innovación y emprendimiento. Él dirige con Soluciones Ventures, este fondo de inversión en Corporate Venture Capital para invertir en startups tecnológicas. Hemos invertido como en 10 empresas de Argentina, de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de México. Además en Search Funds, que hemos comprado empresas también con esta misión tecnológica. Y el Laboratorio Emprende, que son los desarrollos que hacemos internamente y que usamos y que además comercializamos. Y fue el mismo caso, ¿no? O sea, entrar, pues tienes que entrar de soldado raso. Sí. Entonces, pues igual aceptador es gerente de esta área de Soluciones Ventures. Y Mariana, ella es bióloga, Ok. pero tiene una sensibilidad social muy especial y entonces entró a la Fundación Soluciones.
Entonces, pues en 3 áreas completamente diferentes, Diferentes. ya que yo no trabajo Está muy bien. en Compusoluciones, eh, y nunca les dijimos que esperábamos a trabajar, al revés, ¿no? Que buscaran cada quien su camino y pues encontraron aquí una posibilidad. Igual pueden aquí quedarse, o a lo mejor salir. Tampoco es que ahora, ya que están aquí, Sí, tengan que claro. quedarse, ¿no? Ceci tiene un rol interesante porque es como la Chief Emotional Officer. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, digo, ella pues desde el arranque me apoyó, es accionista de la empresa y aporta esa parte emocional. Ella es psicóloga de formación, Ujú, es ujú, ujú. terapeuta. Y entonces, pues también nos ayuda a ver Sí, totalmente de otros, acuerdo. otros aspectos, ¿no? Y a mí en lo personal me ayuda como a lograr, pues, buscar un balance, ¿no? El tener tiempo para estar juntos los dos, para estar con los hijos, para estar con los nietos. Cumplimos en diciembre pasado 45 años de casados. Cada 5 años nos celebramos todo el año. Ah, Ok, qué Entonces, padre. primero nos fuimos, ella llegó del otro lado del mundo, a conocer países que no conocíamos, a Corea, a padrísimo. Vietnam, a Laos, a Camboya. Después hicimos un viaje con los hijos y los nietos. Ok, Nos fuimos a un crucero de Disney y Alaska. ok. Eh, y bueno, el mero día de nuestro aniversario celebramos con una misa y una comida con la familia y amigos cercanos. Entonces, pues siempre, digamos, su apoyo, pues me ayuda como a tener esos espacios de convivencia, Sí, total. con ella, bueno, entre nosotros dos, también con, nuestras familias de origen, con nuestros Sí, sí. hermanos, cuñados, cuñadas y hermanas, Ujú. y desde luego con nuestros hijos y nuestros Ok, nietos. Qué padrísimo. padre. Oye, José, y ya casi para terminar, ya nos queda poquito, pero me gustaría preguntarte si hoy iniciaras desde cero, o sea, como que regresándote a cuando iniciaste, ¿harías algo diferente? Digamos, si estuviera en Ujú. 1985, Sí, iniciando con ya viste soluciones, todo lo que viviste. en el contexto que inicié con lo que había en ese tiempo, haría exactamente lo mismo. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Claro, hoy conozco mucho más de la tecnología, conozco mucho más del entorno y pudiera decir, pues con eso que conozco hoy, entonces haría, pero entonces no existía. Sí. Este, entonces yo haría exactamente lo mismo. eh, y algo de lo que hago, digamos, impulsando el futuro de la empresa, es mucho este espíritu emprendedor. O sea, arrancar Colombia fue como emprender nuevamente, Sí, arrancar de Chile lo mismo, acuerdo. arrancar Estados Unidos, arrancar como Soluciones Venture son proyectos nuevos. Eh, Desde luego, cuando añadimos una nueva solución, pues también hay ese aspecto de emprendimiento, pero digamos, en el negocio tradicional de Compusoluciones es como un ferrocarril Ujú, que lleva varias soluciones, pues de Mm. ujú, Hewlett Packard, de ujú. IBM, de Apple, de Dell, de Lenovo, de Microsoft, de VMware, y le pones Mm. un vagón adicional. Así es. Pero lo que es muy diferente, pues es ir a Colombia, un país donde pues no Sí. conocíamos a nadie y empezar de cero, Cómo se hacen las Claro. cosas, ¿no? Tienes que ver. como lo hicimos aquí. O sea, yo cuando arrancamos en el 85, pues fui a la sucursal del banco a abrir la cuenta y pues gracias a Dios sí me la abrieron, ¿no? Pero pues como cualquier persona, ¿no? Sí. Este, pues eso mismo tuvimos que hacer en Colombia, constituir la empresa, abrir una cuenta, contratar personal, capacitarlo, buscar distribuidores que quisieran comprar con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? O sea, como Soluciones muy conocido en México, en Colombia pues nadie los conocía. Ujú. Y luego abrir Chile, lo mismo, y en Estados Unidos no se diga. Entonces, ese espíritu emprendedor es lo que me gusta impulsar mucho ahora. O sea, ¿qué haría diferente Mm. ahora? Impulsar lo que en el inicio hicimos, que es ese espíritu emprendedor. Qué Padrísimo. padre. Y Pepe, el cambio no se evita, ¿no? Hay que adecuarse siempre al cambio. ¿Cómo ves a Compusoluciones en 10 años con todo esto que ahora viene de inteligencia artificial, etcétera? ¿Cómo te gustaría que estuviera o cómo ves que va a estar Compusoluciones Sí, en yo te 10 años? diría, la inteligencia artificial ya llegó, ya la tenemos incorporada, la usamos Ok. para facilitar el trabajo a las personas, lo incorporamos en las soluciones que vendemos para facilitar el trabajo a las empresas.
Yo veo un Soluciones que seguirá fortaleciéndose como un mayorista regional, eh, internacional, Ujú. de soluciones, software, hardware, servicios. Pero algo que va a mantener Soluciones es conservar, digamos, esa misión de formar personas. Padrísimo. Es decir, realmente, digamos, una persona, si deja de respirar, muere, Ujú. pero su misión va mucho más allá que solo respirar. Para una empresa, si deja de generar utilidades, pues tiene que cerrar. Así es. Pero igual su misión va mucho más allá que solo generar Ok. utilidades. Y en nuestro punto de vista, en mi punto de vista, tiene que ver con la formación de personas. Y es una formación integral de las personas. Y esto nos referimos a formación intelectual, física, social y espiritual. Ok. La intelectual quizás es lo más común en las empresas, la capacitación para el trabajo, Ujú. pero también tiene que haber una formación física, es decir, mente sana en cuerpo sano. Tenemos que Ujú. facilitar que nuestros colaboradores hagan ejercicio. Tenemos un gimnasio, la gente Sí, puede llegar sí, sí lo antes vi. de trabajar, hacer ejercicio o a la hora de la comida o cuando sale. O si prefiere hacerlo en su casa o cerca de su casa, pues salir a tiempo para que pueda hacer ejercicio. Pero también la formación social, es decir, su integración a la sociedad, que salga temprano para estar con su familia, con sus hijos, con sus amigos, hacer sus hobbies. Hemos creído en este país que para ser más productivos había que trabajar más horas. En realidad, para ser más productivos tenemos que trabajar y descansar. Sí. Entonces tenemos que ser estrictos para ser puntuales para empezar y ser puntuales para terminar. Y finalmente, la formación espiritual, que somos cuerpo y espíritu. Y esto, independientemente de la religión que cada persona Ujú. tenga, lo que hemos encontrado es que algo que fortalece el espíritu es animar a los colaboradores a que salgan de su zona de confort y se involucren en actividades de ayuda a la comunidad. Ok. Entonces yo veo que con Soluciones seguirá siendo eso, Ok. siendo una empresa de formación integral de los colaboradores. Padrísimo. Y ahora sí, por último, ¿qué consejo le darías a las personas que nos escuchan? ¿Y cuál ha sido el consejo que más te ha servido o más te ha gustado que te han dado a ti? Un consejo para las personas, yo diría, anímense a emprender. Es una aventura fabulosa, divertida. México necesita emprendedores. Hay grandes oportunidades y son precisamente los emprendedores los que inician esas oportunidades. A veces vemos empresas grandes, muy Ujú. consolidadas, pero lo que no vemos es que un día emprendieron y Ujú. empezaron Ujú. de cero. Ojalá que más personas se animen a emprender, porque es lo que necesitamos como país. Padrísimo. El consejo que más me sirvió Ujú. o que más me ha servido es precisamente el poner a la persona al centro. Ok. Es un consejo de don Lorenzo Cerviche, Ok. que él, digamos, aplicaba la responsabilidad social, pero con una orientación de poner a la persona al centro. Y eso le da un sentido muy diferente a todo lo que hacemos. Es decir, en una empresa lo más importante es el colaborador. Cuando tomamos decisiones poniendo al colaborador al centro, son mejores decisiones. Igual que un gobierno debe poner al ciudadano al centro y entonces tomará mejores decisiones. Ujú. Eh, entonces es una recomendación que he visto que realmente pues, nos ha ayudado a tener una empresa con orientación humana, o sea, un liderazgo humano, que gracias a eso podemos orientarnos a formar personas, Ok. que desde luego tenemos que generar utilidades, ¿verdad? Porque Sí, no, sí, no sí. seguiríamos Sí, en sí. el lado. Pero ese es como consecuencia de hacer bien las cosas, no como un objetivo en Ok. sí mismo. Ok. Padrísimo. Muchísimas gracias, José. Sí, no, al contrario, muchas gracias y esperemos que muchos de los que los escuchan, Así es. pues entiendan que si queremos cambiar México, Así es. tenemos que adoptar una posición ética, tenemos que ser socialmente responsables, ser conscientes de la realidad que vivimos en el país. Somos 130 millones de mexicanos, 36 millones viven en condición de pobreza, de los cuales 7 en pobreza extrema, y es mucho lo que podemos hacer desde las empresas para ayudar en nuestra comunidad a salir a más personas de esa condición de pobreza. Así es. Sí.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan en este séptimo episodio de Historia Empresarial by Pi Factor Humano. Gracias, José, por abrirnos las puertas de CompuSoluciones. Estamos en su casa. Por compartirnos un poquito de lo que haces, de la empresa. Yo aprendí muchísimo. Me voy muy feliz de este episodio y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Les compartimos las redes sociales de CompuSoluciones para que los busquen, de José, que ahorita va a asumir el nuevo cargo en el consejo. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Sí, que además uno de las cosas que queremos hacer es que sea la casa de todos. O sea, sí, de las medianas y grandes empresas, pero también de los micro y pequeños negocios y los emprendedores. Y que a través de las confederaciones que son miembros del Consejo Coordinador Empresarial, pues sepan que pueden participar, estaremos cerca para, pues justo ayudar en lo que necesitan los emprendedores y los micro y pequeños negocios. Padrísimo. Padre. Pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Pi Factor Humano